Ejercicios con números racionales. En el video anterior conocimos lo que son los números racionales, las fracciones, las expresiones decimales, los decimales exactos, periódicos puros y los mixtos, y lo que es el período y el anteperíodo. En este video realizaremos algunos ejercicios relacionados con dichos conceptos. Ejercicio 1. Identificar cuáles de los siguientes números son expresiones decimales exactas, periódicas puras o periódicas mixtas. El primer ejemplo es una expresión decimal exacta porque solo tiene 3 decimales, o el número de decimales los podemos contar y son 3. En el segundo caso tenemos una expresión decimal periódica pura. En ella el número que se repite es el 3, por lo tanto es periódica pura y el 3 es el período. En el tercer caso tenemos un número que se repite, que es el 8, y un número que no se repite, que es el número 9. En este caso se trata de una expresión periódica mixta, porque el anteperíodo es el 9 y el período es el número 8. Es decir, que tiene período y anteperíodo. En el cuarto caso tenemos una expresión decimal exacta, porque tiene un número de decimales limitado, en este caso 4. En el quinto ejemplo tenemos una expresión decimal periódica pura porque tiene un número que se repite de manera permanente, que es el número 9, y en este caso el período es el número 9. El quinto ejemplo es una expresión decimal periódica mixta. En ella podemos apreciar que el número que se repite es el 7, dicho número es el período, y el número 56 es el anteperíodo. En el último caso tenemos una expresión decimal periódica mixta, donde el período es el 45, que es el número que se repite de manera permanente, y el 0, que es el anteperíodo. Ejercicio 2. Dadas las siguientes fracciones, determinar si sus expresiones decimales son exactas, periódicas puras o periódicas mixtas. El primer paso es dividir el numerador entre el denominador de cada una de las fracciones dadas para obtener la expresión decimal. Es decir, en la primera fracción dividiríamos el número 2 entre el número 3. De esta forma obtenemos su expresión decimal. Los resultados de dichas divisiones los podemos observar en la siguiente imagen, en la columna 2. Una vez obtenidos los cocientes de las divisiones, se procede a clasificar las expresiones decimales, cuyos resultados podemos ver en la siguiente imagen. En el primer caso tenemos una expresión decimal periódica pura. En ella el número que se repite de manera indefinida es el número 6, el cual representa el período de dicho decimal. En el segundo ejemplo tenemos una expresión decimal exacta porque tiene un solo decimal, en este caso el número 2. En el tercer caso se trata de una expresión periódica mixta, donde el período es el 61 y el anteperíodo es el 45. En el cuarto caso tenemos una expresión decimal exacta porque el número de decimales es limitado, en este caso el 625, son 3 cifras. En el quinto ejemplo
tenemos una expresión periódica pura, porque el número 35 se repite de manera indefinida. Por lo tanto, el periodo es el número 35. En el sexto caso, tenemos una expresión decimal exacta, porque su número de decimales es limitado. En este caso, es el número 5. En el séptimo caso, tenemos una expresión decimal periódica pura, porque hay un decimal que se repite de manera indefinida, que es el número 3. En el octavo ejemplo, tenemos una expresión decimal periódica mixta, porque tiene un número que se repite de manera indefinida, que es el número 5, y un número que lo precede, que no se repite, que es el 0. Por lo tanto, el 5 en este caso es el periodo y el 0 es el anteperiodo. En el último ejemplo tenemos una expresión decimal exacta, porque tiene un solo decimal, el número 7. Ejercicio 3. Identificar el período y o anteperíodo de las expresiones decimales periódicas obtenidas en el ejercicio número 2 y representarlos de forma abreviada. Solución. En el caso 1, el número que se repite es el número 6, por lo que es el período de dicha expresión decimal y no tiene anteperíodo. En el segundo ejemplo, el período es el 61, que es el que se repite de manera indefinida, y el anteperíodo es el 45. En el tercer caso, el período es el 35, que es el que se repite de manera indefinida y no tiene anteperíodo. En el cuarto ejemplo, el período es el número 3, que es el que se repite de forma indefinida. Y en el último caso, el período es el número 5 y el anteperíodo es el 0. En la última columna podemos observar la representación o notación abreviada de cada una de las expresiones decimales del presente ejercicio. Recordemos que para colocar el período en la notación abreviada, se coloca un pequeño símbolo sobre los números que representan el período en la expresión decimal. De esta manera finaliza este video. Espero que haya sido de su agrado. No olvides suscribirte y dar like. Hasta pronto.